Hola chicos y chicas de segundo. Bueno, espero que estén bien. Esta es la clase número 13 de Construcción de la Ciudadanía, en la que ver este video es muy importante porque la resolución de la clase, la pequeña actividad que tienen, está relacionada con hacer este repaso que vamos a hacer sobre todo lo que vimos en el año. Como ustedes sabrán, ya estamos en el último tramo de este año, la última etapa de continuidad pedagógica, por lo cual ya empezamos a transitar el cierre de la materia, que va a ser con una tarea que tenga que ver con algo que ustedes van a producir. Y para eso me gustaría que nos tomemos esta clase para hacer un repaso y para conocer cómo viene cada uno, cada una de ustedes, qué es lo que más les gustó hacer, qué es lo que menos les gustó, con qué tipo de actividad se sintieron mejor. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos. También para que vayan entendiendo cómo cada tema se fue relacionando entre sí. Bueno, la primera clase fue en marzo, coincidía con el 24 de marzo, entonces lo que hicimos fue hablar de la última dictadura cívico-militar. Algunos de ustedes le hicieron una entrevista a un familiar y otros respondieron preguntas de opinión sobre lo que pasó. La clase siguiente, muy relacionada con lo anterior, fue ver el tema de derechos humanos. Empezamos a ver un poco de conceptos relacionados con los derechos humanos, qué son, cómo son. Y la tarea que tuvieron fue contar una situación donde no se cumplían algunos derechos. No sé si se acuerdan que ustedes me contaban, por ejemplo, bueno, cuando veo que hay un niño en la calle trabajando, no se está cumpliendo su derecho a la educación. La clase número 3, vimos más conceptos relacionados con el tema, que son las obligaciones y los privilegios. Y después buscaron ejemplos como tarea. Decíamos que todos los derechos conllevaban una obligación, eran como la otra cara de la moneda, ¿no? Si yo tengo el derecho a estudiar, tengo la obligación de cumplir con las tareas, de ir a la escuela o de abrir el classroom en este contexto. Y los privilegios, veíamos cómo había desigualdades a partir de los derechos, que había personas que pareciera que tenían más derecho que otros. Y ustedes dieron ejemplos, buscaron varios ejemplos para cada una de estas situaciones. En la clase número 4 vimos material teórico en donde nos hablaba de los tipos de derechos y de cómo fueron surgiendo a lo largo de la historia en distintos siglos. Ustedes buscaron imágenes y les pusieron un epígrafe para completarlas. El epígrafe eran esas frases que ustedes escribían abajo de las imágenes que habían elegido, en donde ponían información que sumaba a las imágenes. La clase número 5 hicimos el ejercicio de mirar pensando en los derechos humanos. Y como ejercicio, como tarea, miramos un capítulo de Los Simpsons. No sé si se acuerdan, que fue cuando Homero cometía una infracción de tránsito y a partir de ahí toda la ciudad se revolucionaba. Y ustedes hicieron el análisis de ese capítulo pensando en los derechos, en las obligaciones, en los privilegios. La clase número 6 comenzamos con el derecho a la identidad. Ustedes pensaron una encuesta y la realizaron a 2 familiares. Habían pensado preguntas que tenían que ver con la historia de la familia y se la hicieron a 2 familiares. En la clase número 7 continuamos con el tema identidad familiar y buscaron objetos que eran significativos para su familia, que tenían una historia detrás. Le sacaron una foto y comentaron esa historia y qué significaba para cada una de sus familias esos objetos. La clase número 8, que fue la última
antes del receso de invierno. Hicimos el cierre del tema identidad y lo que hicieron fue una tarea de producción creativa con todo lo que habían investigado en la clase 6 y 7. Algunos hicieron videos, otros escribieron textos, la mayoría hizo collage con fotos y frases, algunos también hicieron archivos de audio contando todo sobre su familia. La clase número 9, cuando volvimos del receso, hicimos un repaso de los temas vistos y lo hicieron con un verdadero o falso y con la justificación. La clase número 10, ya empezamos a ver temas que después los complementábamos con el Zoom. Empezamos con el tema del poder y la tarea fue leer el Principito, un fragmento del Principito, y lo debatimos en Classroom a partir de una pregunta en donde ustedes decían si el rey que aparecía en ese fragmento tenía poder o no, y otras preguntas y cuestiones que fueron surgiendo. La clase número 11, seguíamos con el tema del poder y la tarea era completar una encuesta en la que las preguntas tenían que ver con lo que habíamos debatido en el Zoom, pero también con lo que habían puesto ustedes en la clase número 10. A ver cuándo una relación era de poder, daban ejemplos también, y bueno, varias preguntas para cerrar un poco con lo que habíamos visto en la clase y en el Zoom. En la clase número 12 complejizamos el tema del poder hablando de libertad y ustedes tuvieron que escribir una frase y argumentarla. Esto es lo último que hicieron. Algunos lo hicieron en grupos, otros lo trabajaron solos. Y bueno, la idea era empezar a practicar esto de argumentar, de buscar información, de no dar una opinión por darla o por repetir algo que escucharon, sino sustentarla, tener argumentos para que esa opinión tenga fuerza, ¿no? Para que sea creíble, para que puedan convencer a otros que está bien lo que están diciendo. Bueno, en Zoom lo hicimos un poco opinando sobre todo lo que está pasando con la cuarentena y ustedes eligieron un tema, no todos eligieron el mismo, por eso no doy ningún ejemplo, pero para lo que fue la clase escrita, eligieron una frase sobre el poder, la libertad y estuvieron argumentándola. Llegamos a esta clase, la actual, la número 13, en la que lo que les voy a pedir, por eso era tan importante ver este video, les voy a pedir repasar todo lo visto y mencionar qué es lo que más les interesó y con qué tipo de tareas se sintieron más cómodos. Sobre todo, ahí lo puse con mayúscula, justificar, porque lo que estamos practicando no es solo los temas, los contenidos, sino el tema de justificar las opiniones. Así que bueno, un poco la idea de esta clase es hacernos este tiempo de pensar y de charlar todo lo que pasamos, transitamos durante este año tan particular y que ustedes se animen a expresar. No tienen que decir nada para quedar bien. Si no les gustó nada, lo dicen, pero lo justifican, ¿no? ¿Por qué? Porque les pareció difícil, porque no les interesa, ¿por qué? Y si les gustó algo, lo mismo, dan un ejemplo de cómo se sintieron, de por qué les gustó hacerlo, qué recuerdan que pasó cuando lo estaban haciendo. Cada uno va a encontrar el modo de opinar, ¿no? De opinar de manera justificada. No es necesario que elijan una clase o una tarea, sino que alguna característica de esa actividad. No sé, me gustó cuando era escrita, por ejemplo, pero siempre justificando. Para esto no va a ser necesario que entreguen un archivo, pero sí les voy a pedir que cada una de ustedes inicie en el Classroom por privado un comentario, me mandan el comentario a mí,
justificado, o sea que no va a valer que sean 2 palabritas, me gustó la 13, sino que quiero que expliquen. Porque esto nos va a servir para poder hacer el cierre del año de la materia, para pensar en las próximas clases, cómo ir cerrando el año de acuerdo a lo que más les interesó, a lo que más entendieron. Si faltó algo también me va a servir saber si hay algo que les quedó ahí un poco colgado, que necesitarían volver a verlo. Y sobre todo con qué tipo de actividad les gustó trabajar más, porque bueno, estamos aprendiendo juntos, juntas en esto de trabajar a la distancia, así que para mí también es importante que puedan dar una opinión sobre eso, sobre qué tipo de actividad les gustó hacer más. Bueno, espero que se puedan tomar el tiempo, tal vez la actividad no es muy compleja, pero sí va a requerir mucho tiempo de ponerse a pensar y acordarse qué habían hecho en cada una de esas clases. Espero que este video les sirva, pero si no también pueden ir mirando en Classroom cada una de las cosas que hicieron. Bueno, les mando un beso grande a cada uno, a cada una, y espero que estén muy bien.